San Pío de Pietrelcina, conocido con cariño y respeto como el Padre Pío, se ha erigido como un faro de luz en la vasta historia de la Iglesia católica. Su nombre no solo evoca devoción y reverencia, sino también una vida marcada por eventos místicos y experiencias sobrenaturales que escapaban a la comprensión humana. Padre Pío no era un sacerdote común. Su vida estuvo signada por dones únicos que desafiaban las leyes naturales. Desde los estigmas que aparecieron en sus manos y pies, hasta las visiones celestiales y la bilocación, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Cada aspecto de su vida era un reflejo de su íntima unión con lo divino y su constante lucha contra las fuerzas del mal. Las luchas de San Pío contra el demonio no fueron simples tentaciones mentales o ilusiones fugaces. Number, según los relatos que han perdurado en el tiempo y los testimonios de quienes compartieron con él aquellos días, sus enfrentamientos con el maligno eran a menudo violentos, tanto en cuerpo como en espíritu. Hubo noches en las que fue encontrado con marcas de golpes y heridas en su piel, como si hubiera sido atacado por una fuerza invisible. Sin embargo, el verdadero campo de batalla no era su cuerpo, sino su alma, que resistía las tormentas con la solidez de una roca firmemente anclada en el amor de Dios. De todas las historias que se cuentan de su vida, hay una que se ha transformado casi en leyenda dentro del convento de San Giovanni Rotondo, el lugar que fue su hogar y donde dedicó la mayor parte de su vida al servicio de Dios. Aquella noche, mientras el convento dormía bajo el manto de la oscuridad, el Padre Pío se encontraba en la soledad de su celda, sumido en oración. La atmósfera cambió repentinamente. El aire, antes tranquilo, se volvió pesado y opresivo, como si la esencia misma del mal estuviera invadiendo las paredes del lugar santo. Sin abrir los ojos, San Pío sintió la presencia maligna. No era la primera vez que lo visitaba, y no sería la última. Una figura sombría, que emanaba una malevolencia palpable, comenzó a tomar forma ante él. Era Satanás, el príncipe de las tinieblas, el gran tentador, el adversario eterno. Su forma era más una distorsión que un ser concreto, una mezcla de lo que alguna vez fue bello y ahora estaba grotescamente corrompido. «¿Sabes quién soy, Pío?», susurró la figura con una voz que resonaba con ecos de desesperación y odio. «¿Y sabes por qué estoy aquí?». San Pío no se inmutó. Mantuvo sus ojos cerrados, el rosario apretado entre sus dedos. Sabía que el poder del maligno radicaba en sembrar el miedo y la duda. Con calma, abrió sus ojos y clavó su mirada en los dos puntos de fuego que parecían arder en el rostro de la sombra. «Aléjate de aquí, Satanás», dijo con firmeza. «No tienes poder sobre mí ni sobre los hijos de Dios». El demonio lanzó una carcajada espeluznante, una risa que resonaba con una malicia antigua y profunda. No era la risa de alguien enojado, sino la risa de un ser que entendía el dolor y lo disfrutaba. «¿De verdad crees eso?», respondió con tono burlón. «¿Piensas que estás a salvo solo porque te aferras a ese Dios que te ha dejado sufrir? Mírate, Pío. Eres un hombre marcado, un receptáculo de sufrimiento y miseria. ¿Y para qué? Para agradar a un ser que no se digna a liberarte. El sufrimiento es un don», replicó San Pío con serenidad. «Lo que tú ofreces no es más que un espejismo. El dolor que soportamos por amor a Cristo se transforma en gloria eterna». La sombra oscura pareció crecer con cada palabra de fe pronunciada por el santo. Sus ojos, dos brasas de odio puro, ardían intensamente. «No seas estúpido, Pío», dijo con desprecio. «Cada día más y más almas caen en mis manos. El mundo entero está lleno de pecado y corrupción. Yo soy el rey de esta tierra. ¿Y tú sigues rezando?
¿Qué sentido tiene tu sacrificio? Dios no te escucha. San Pío inspiró profundamente, sintiendo la paz de Cristo inundar cada rincón de su ser. El sacrificio de Cristo en la cruz ya selló la victoria, contestó con voz calmada. Lo que ves es solo la sombra de un imperio que ya ha caído. Tu poder es ilusorio, tu dominio es temporal. Dios nunca ha abandonado este mundo, ni lo hará. La figura de Satanás se estremeció de ira. ¿Victoria?, escupió con desprecio. ¿Qué puedes saber tú de victorias o derrotas? Yo fui uno de los primeros. Estaba más cerca de Dios que cualquier criatura. Lo tenía todo y lo perdí, por desear libertad. Dios quiere que todo gire en torno a Él, que todos se postren. Pero yo deseaba algo diferente, y por eso fui castigado. San Pío lo observó con firmeza. En las palabras de Satanás detectó aquella verdad retorcida, la misma que había provocado la caída del más espléndido de los ángeles. Satanás no hablaba como lo hacen los penitentes en busca de redención. No, sus palabras eran una proclamación de su rebeldía, una afirmación arrogante de su odio. Cada frase parecía ser un eco doloroso de la decisión que lo había condenado para siempre. No fue Dios quien te rechazó, Lucifer, contestó San Pío con serenidad, utilizando el nombre original que tenía antes de su caída. Fuiste tú quien eligió darle la espalda. Intentaste ser su igual, pero olvidaste que la verdadera grandeza solo se encuentra en la humildad y el servicio. Fue tu soberbia la que te cegó, y por ello viste esclavitud donde había libertad y poder. El rostro de Satanás se contrajo en una mueca de ira, como si las palabras de San Pío hubieran golpeado la esencia misma de su existencia. Su orgullo herido se reflejaba en cada palabra que profería. «Humildad», replicó con amargura, como si la mera idea lo asquease. ¿Qué has conseguido tú con la humildad? Sigues siendo un simple fraile, perdido en un rincón olvidado del mundo, atrapado en un convento sin nombre. Yo, en cambio, domino la tierra. Reyes, emperadores, incluso falsos profetas, todos se arrodillan ante mí. ¿Por qué sigues luchando por una causa destinada al fracaso? Diciendo esto, Satanás levantó su mano y con un gesto teatral hizo que ante los ojos de San Pío aparecieran visiones llenas de opulencia y poder. Desfilaron frente a él ejércitos invencibles, imperios que se extendían por tierras vastas y ciudades donde el oro adornaba las cúpulas de los palacios. San Pío vio la adoración de multitudes rendidas ante figuras que poseían todo lo imaginable, líderes que, con solo un gesto, eran capaces de hacer temblar a las naciones. Las escenas seguían cambiando. Los rostros de los hombres y mujeres que Satanás le mostraba eran los de aquellos que habían caído en la trampa del orgullo. Emperadores romanos que se creían dioses, conquistadores que habían masacrado pueblos enteros en nombre del poder, líderes que habían pervertido la fe para servir a sus propios deseos. Cada rostro era un testimonio del triunfo del mal sobre el espíritu humano. El demonio se acercó aún más. Sus ojos ardían con la intensidad de 1000 fuegos. Esto es lo que te ofrezco, Pío. Todo el poder, toda la gloria, todas las riquezas que puedas soñar. No te pido mucho a cambio. Solo reconoce lo que sabes en el fondo, que Dios no es el ser compasivo que pretendes que sea. Admite que toda tu vida de sacrificio ha sido inútil, y estas maravillas serán tuyas. ¿Por qué seguir el sendero del dolor cuando puedes tener el mundo a tus pies? San Pío contempló las visiones sin inmutarse. Conocía las promesas del mal, sabía de su falsedad intrínseca, y su fe era un ancla en medio de la tormenta. Las tentaciones que Satanás desplegaba ante él eran poderosas, pero incapaces de derribar a un hombre cuya alma estaba consagrada a Cristo.
cerró los ojos, desechando con tranquilidad las ilusiones del enemigo, y con una voz firme y clara respondió: «Lo que ofreces no es más que humo, Satanás. El poder que me muestras es pasajero. Las riquezas que prometes son polvo y ceniza. Las almas que has seducido con tus mentiras están vacías de verdadera paz. Todos los reinos que me presentas, construidos sobre el pecado, se desmoronarán como castillos de arena. Todo lo tuyo está condenado a desaparecer». El demonio retrocedió unos pasos, visiblemente frustrado por la inquebrantable calma de San Pío. Pero no estaba dispuesto a rendirse aún. Su rostro se distorsionó en una mezcla de odio y desprecio, y con la voz cargada de veneno, arremetió de nuevo: «¿Qué puede darte Dios que sea mejor que lo que yo ofrezco?», preguntó con un tono lleno de amargura. «Te ha dado sufrimiento, te ha marcado con dolor, te ha arrojado en un mundo plagado de pecado y desesperación. Mírate a ti mismo, sangrando por las manos y los pies, cargando con el tormento de las almas que te buscan. ¿Qué clase de Dios permite que su seguidor sufra así?». San Pío permaneció en silencio por un instante, permitiendo que las palabras de Satanás flotaran en el aire. Luego, con la serenidad que solo poseen aquellos que han abrazado la cruz, respondió: «Dios no me ha dado sufrimiento por crueldad, sino por amor. Cada herida que llevo, cada dolor que he soportado, es una participación en el sacrificio de Cristo. A través de mi sufrimiento, he aprendido lo que significa el verdadero amor. Un amor que se entrega sin reservas, un amor que no busca nada para sí mismo, sino solo el bien de los demás. El mundo que me ofreces está vacío, lleno de egoísmo y desesperación. Lo que Dios me ofrece, en cambio, es la paz eterna, una paz que trasciende todo entendimiento». Satanás observó a San Pío con ojos llenos de odio. Su semblante, marcado por la soberbia y la frustración, no podía ocultar la desesperación que lo consumía internamente. «¿Paz?», repitió con un tono de amarga burla. «¿Cómo puedes hablar de paz, Pío? La paz no existe. Es un espejismo que los hombres persiguen pero nunca alcanzan. Mira a tu alrededor. Caos, dolor, desesperanza. La humanidad está destinada a mi reino. Por más que reces, por más que sufras, ellos caerán en mis garras una y otra vez. Yo soy el verdadero gobernante de este mundo. Yo domino la voluntad de los hombres. ¿Tú crees que puedes cambiar eso?». San Pío alzó la mirada lentamente, con una expresión que reflejaba una mezcla de compasión y una firmeza inquebrantable. La calma de su semblante era un contraste abrumador con la furia desatada del demonio frente a él. «El llamado príncipe de este mundo ya ha sido vencido», dijo con una serenidad que solo podía provenir de alguien que caminaba junto a Dios. «En la cruz, Cristo conquistó el pecado y la muerte. Lo que ves no es más que las últimas convulsiones de un enemigo que ya ha perdido. Aunque muchos caigan, siempre habrá almas que encontrarán refugio en el amor de Dios. La luz de Cristo jamás se apagará, no importa cuántas veces intentes oscurecerla». Las palabras del santo parecían avivar la ira de Satanás, como si cada sílaba hiriera la esencia misma de su ser. Empezó a golpear las paredes de la pequeña celda, y el espacio se llenó de una oscuridad aún más opresiva. Sin embargo, San Pío no mostró el menor signo de temor. Continuó rezando en voz baja, su fe tan sólida como una roca en medio de la tormenta. El diablo, consciente de que su agresividad no hacía más que fortalecer la determinación del fraile, cambió de estrategia. Adoptó un tono más meloso, una voz suave cargada de veneno. «Pero Pío, eres solo un hombre. No puedes escapar a las debilidades de tu condición humana. No eres inmune al miedo, al agotamiento, al deseo de rendirte. Tarde o temprano,
todos caen. Por muy devoto que seas, llegará el momento en que no podrás soportar más. Y cuando eso ocurra, estaré allí para reclamar lo que me pertenece. San Pío lo escuchó con atención, como si estuviera dispuesto a aceptar la verdad de las palabras del demonio, pero luego sacudió la cabeza levemente. Sí, soy un hombre, y como todo ser humano, soy vulnerable. Pero en mi debilidad, Dios me da su fuerza. No confío en mí mismo porque sé que soy frágil, pero en su gracia encuentro el escudo que tú jamás podrás atravesar. No importa cuántas veces intentes derribarme, porque no estoy luchando con mi propio poder. En esta batalla, estoy acompañado por aquel que ya te derrotó. Por un momento, el silencio llenó la celda. Satanás lo observaba fijamente. Sus ojos ardían con un odio inhumano. Sabía que San Pío no era como los demás. La fe del fraile era una armadura que no podría romper fácilmente, pero el demonio no iba a rendirse tan rápido. Inclinándose hacia él, adoptó una postura más relajada, casi como un confidente. Te ofrezco paz, Pío. No la paz de los cobardes ni la paz de la muerte. Number, te hablo de un descanso verdadero. Puedo liberarte del sufrimiento, aliviar las cargas que llevas. Solo necesitas dejar de luchar. Solo necesitas admitir que el camino que has escogido no es el único. Puedo darte descanso. Puedo hacer que cesen tus tormentos. Imagínalo. Una vida sin dolor, sin sufrimiento, sin cargas, solo descanso. San Pío lo miró profundamente. Sabía que esta oferta, disfrazada de alivio, era la trampa más peligrosa de todas. Satanás estaba jugando con el deseo humano de paz y descanso, especialmente después de años de intenso sufrimiento. Pero también sabía que este descanso era una mentira disfrazada de bondad. Lo que me ofreces no es más que un espejismo, contestó con voz firme. El verdadero descanso solo se encuentra en Dios. Él es el único refugio para un alma cansada. Prefiero soportar todo el dolor de este mundo y morir bajo la gracia de Dios que vivir sin sufrimiento en las cadenas de tus engaños. Ante estas palabras, la furia de Satanás estalló con una fuerza que estremeció las paredes de la celda. La luz que emanaba de San Pío lo repelía, obligándolo a retroceder. Sus ojos ardían con un fuego oscuro mientras su figura comenzaba a desvanecerse, consumida por su propia ira. «Volveré, Pío», gruñó, su voz llena de veneno. «Ningún hombre puede ganar siempre. La humanidad es débil por naturaleza y caerá una y otra vez. Y cuando eso ocurra, yo estaré allí para tomar lo que me corresponde». San Pío no respondió. En lugar de eso, se arrodilló en profunda oración, agradeciendo a Dios por haberlo sostenido en medio de la tormenta una vez más. Sabía que las batallas espirituales no cesarían, pero también sabía que no estaba solo. Cristo estaba a su lado, y con él ninguna tentación, por fuerte que fuera, podría vencerlo. Este relato entre San Pío y Satanás no es solo un reflejo de la lucha del fraile, sino de la batalla que cada alma enfrenta a lo largo de su vida. Satanás ofrece promesas de paz y alivio, que son, en realidad, cadenas disfrazadas de libertad. En contraste, lo que Dios ofrece es verdadero descanso, un amor que trasciende el dolor y la desesperación. San Pío nos muestra que la verdadera fortaleza no reside en lo que somos capaces de soportar, sino en la gracia de Dios que nos sostiene. A pesar de las pruebas, tentaciones y sufrimientos, San Pío nunca confió en su propia resistencia, sino en la fuente inagotable de fuerza que hallaba en la comunión con su Creador. La vida de San Pío de Pietrelcina estuvo impregnada de sufrimiento y pruebas que trascendían lo que cualquier ser humano promedio podría soportar. Marcado con los estigmas de Cristo, atacado por fuerzas demoníacas y sometido a un constante escrutinio tanto dentro como fuera de la Iglesia,
Su existencia fue una batalla continua. Sin embargo, lo que lo distinguía no era solo su capacidad para soportar el dolor, sino la manera en que convertía cada una de estas pruebas en un testimonio vivo de su fe. Con cada tentación que resistía, con cada tormento que soportaba, reafirmaba su absoluta confianza en el poder redentor de Cristo y en la victoria definitiva de Dios sobre el mal. El relato de Satanás, confesando ante San Pío, no debe ser visto simplemente como una historia mística y lejana. En realidad, es una alegoría que nos habla a cada uno de nosotros, recordándonos las luchas espirituales que enfrentamos a diario, aunque de manera menos espectacular. En cada momento de nuestra vida, el enemigo nos presenta alternativas tentadoras que prometen soluciones rápidas a nuestros problemas. Riqueza, poder, placer, incluso la aparente eliminación de todo sufrimiento. Pero estas promesas son solo espejismos que ocultan el verdadero costo, la esclavitud y la separación de Dios. Satanás sabe bien cómo disfrazar el mal con un halo de atracción. Nos ofrece caminos que parecen fáciles y gratificantes, llenos de placeres inmediatos y sin esfuerzo, pero todos ellos llevan a un destino común, el vacío espiritual y, en última instancia, la condena eterna. Dios, en cambio, nos invita a un camino diferente, uno que a menudo está marcado por el sacrificio, la renuncia a las glorias pasajeras del mundo y la aceptación de la cruz. Pero ese camino, aunque estrecho y arduo, nos lleva a la verdadera paz, a una alegría que trasciende este mundo y a una gloria eterna que ningún poder maligno puede arrebatar. San Pío fue un faro de esperanza precisamente porque mostró que la fortaleza no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en abrazarlo por amor a Dios. En cada golpe recibido, en cada lágrima derramada, ofrecía su dolor como un sacrificio en unión con Cristo, consciente de que el sufrimiento aceptado con fe tiene un poder redentor. Esta es una lección que resuena en cada generación. La santidad no consiste en evitar las pruebas, sino en transformarlas en oportunidades para acercarse más a Dios. Mientras que Satanás promete alivio inmediato y un camino sin obstáculos, su reino está construido sobre cimientos frágiles de orgullo, vanidad y deseos efímeros. Es un reino que, como bien sabía San Pío, se desmorona ante el primer soplo de la verdad divina. El reino de Dios, en cambio, está edificado sobre la roca sólida del amor y el sacrificio. Es un reino que perdura a través de la eternidad, porque su fundamento no es el placer momentáneo, sino el amor incondicional e inmortal de Dios. Satanás no puede entender este tipo de amor. Su rebelión fue impulsada por un deseo de poder y autonomía, un rechazo total a la humildad y la entrega que caracterizan al amor verdadero. Mientras que el amor de Dios busca dar sin esperar nada a cambio, el reino del maligno se basa en la apropiación egoísta, en la búsqueda de satisfacción personal a expensas del sufrimiento de otros. Por eso, el amor de Dios es su antítesis y su derrota definitiva. San Pío vivió este amor no solo en sus palabras, sino también en su servicio a los demás. Pasaba días enteros confesando, escuchando a los penitentes, guiando a las almas perdidas de vuelta al camino de la gracia. Para él, cada persona era una oportunidad para mostrar el rostro de Cristo, un alma que merecía ser rescatada del abismo de la desesperación y traída de nuevo a la luz de la verdad. Este es el amor que Satanás nunca podrá comprender, el amor que prefiere sufrir por el bien del otro en lugar de buscar su propia satisfacción. Satanás, al intentar tentar a San Pío, no estaba simplemente tratando de desviar a un hombre santo. Quería, en última instancia,
desacreditar la idea misma de que el amor y el sacrificio pueden tener algún valor. Pero San Pío, con cada rechazo a las promesas vacías del maligno, reafirmaba una y otra vez que el verdadero poder no está en evitar el sufrimiento, sino en transformar ese sufrimiento en un acto de amor redentor. Era consciente de que las promesas del demonio, por muy seductoras que pudieran parecer, no podían competir con la paz y la alegría que se encuentran en el servicio desinteresado y en la unión con Dios. A lo largo de su vida, San Pío enfrentó incomprensión, críticas y hasta acusaciones de fraude dentro de la misma Iglesia. Sin embargo, a pesar de estas pruebas, nunca perdió la esperanza ni la fe en la justicia divina. Sabía que todo dolor tenía un propósito y que la verdadera recompensa no se encontraba en el reconocimiento humano, sino en la fidelidad a la voluntad de Dios. Así, San Pío nos enseña que la verdadera fuerza espiritual no radica en ser invulnerable al dolor, sino en ser capaz de ofrecer ese dolor como un sacrificio agradable a Dios. No era un hombre que careciera de miedo o sufrimiento. Al contrario, era consciente de su fragilidad humana. Pero en esa debilidad encontró la fuerza divina que lo sostenía. En su vulnerabilidad descubrió la omnipotencia de Dios que lo fortalecía. Este relato nos recuerda: aunque Satanás pueda parecer poderoso y astuto, sus promesas siempre son mentiras disfrazadas. El único verdadero descanso, la única verdadera paz, se encuentran en Dios, quien transforma nuestras lágrimas en alegría y nuestro sufrimiento en un camino hacia la santidad. Todo lo que Satanás ofrece es una distorsión de los anhelos más profundos del corazón humano. Nos atrae con promesas de poder, placer y consuelo, pero en realidad lo que ofrece es una corrupción de esos deseos legítimos. El poder que pone en nuestras manos no es más que un instrumento para destruirnos a nosotros mismos y a los demás. El placer que nos presenta es fugaz, vacío, incapaz de llenar el alma que anhela algo más grande. Incluso el alivio del dolor que promete tiene un costo terrible: la pérdida de nuestra libertad interior y, en última instancia, de nuestra conexión con Dios. En contraposición, lo que Dios nos da es algo que trasciende este mundo. La paz que proviene de Él no se limita a la ausencia de sufrimiento o conflicto, sino que es una paz que permanece inquebrantable aún en medio de las mayores tormentas. Es la paz que sostiene el espíritu en las pruebas más duras. La paz que nace de saber que estamos en las manos de un Padre amoroso, que nos guía incluso cuando no comprendemos el porqué de nuestros sufrimientos. El amor de Dios es lo único que puede dar verdadero sentido a nuestra existencia. Es lo que nos permite enfrentar cualquier prueba con valentía y esperanza. Es un amor que no busca controlarnos o manipularnos, sino que se derrama generosamente para levantarnos, sanarnos y darnos la verdadera libertad. Satanás, por el contrario, ofrece una falsa libertad, una libertad que parece liberarnos de las restricciones morales, pero que en realidad nos encadena al pecado, a la desesperación y finalmente a la muerte espiritual. San Pío comprendía esta verdad profundamente. Sabía que la verdadera libertad no es la capacidad de hacer lo que queramos, sino la capacidad de elegir el bien, de seguir la voluntad de Dios incluso cuando todo parece empujarnos en la dirección opuesta. En su vida, se entregó completamente al servicio de Dios, confiando en que solo en esa entrega podía encontrar su verdadera identidad y propósito. No le preocupaban las opiniones del mundo, ni buscaba la comodidad. Todo lo que quería era ser fiel a su misión, sabiendo que, al final, la única libertad que vale la pena es la libertad que nos permite decir sí a Dios con todo el corazón. El relato de la confesión de Satanás ante San Pío es, en realidad,
una advertencia y una promesa para todos nosotros. Es un recordatorio de que, aunque el mal parezca tener un control temporal sobre los asuntos de este mundo, su poder es solo una sombra, limitada y destinada a desvanecerse. La victoria final pertenece a Cristo, y todo aquel que se mantenga firme en su fe no tiene nada que temer. Las fuerzas del mal solo pueden dañarnos si nosotros les damos el control de nuestra vida, si nos dejamos seducir por sus engaños y comenzamos a desear lo que no es verdadero. San Pío nos muestra que aunque las tentaciones del mundo sean fuertes y persistentes, la fe, la oración y la confianza en Dios son nuestras armas más poderosas. Satanás podría prometer el mundo entero, pero nunca podrá ofrecer lo único que realmente importa: la paz eterna, la alegría de estar en la presencia de Dios, la plenitud que solo se encuentra en Él. Nada de lo que este mundo pueda ofrecer se compara con el gozo de estar unido a Dios. Todos nosotros enfrentamos nuestras propias tentaciones, pruebas y momentos de oscuridad. Pero si seguimos el ejemplo de San Pío, si mantenemos nuestra mirada fija en Cristo, entonces podremos superar cualquier cosa que el enemigo ponga en nuestro camino. Aunque el sendero de la santidad sea angosto y difícil, y a veces implique sufrimientos que no comprendemos, la recompensa que nos espera supera con creces cualquier dolor o sacrificio que debamos soportar. San Pío, con su vida de entrega y amor incondicional, nos enseñó que las promesas vacías de Satanás no tienen ningún valor frente a la gloria que se encuentra en Dios. Cuando el enemigo se nos acerque con sus mentiras, tratando de convencernos de que el sufrimiento es inútil y la santidad inalcanzable, recordemos las palabras del Padre Pío. El alma que permanece fiel a Dios no tiene que temer ninguna tentación. La verdadera fortaleza no se encuentra en nuestras propias habilidades, sino en la gracia de Dios que nos sostiene en todo momento.